Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que están conectados a esta transmisión. Estamos a punto de iniciar una celebración a Dios. Es una bendición que todos estén acá con nosotros. Les invito a que sigamos en este momento de alabanza, de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Señor para que sea Él el que se mueva en medio de las alabanzas, que Él nos hable a través de la meditación, a través de la palabra, y que a ti, amigo que estás viéndonos, pueda ser este momento algo que pueda tocar tu corazón. Así que vamos a orar. Le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y digamos de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de llegar a cada uno de los que están presentes, Señor, en esta transmisión, a cada uno de los hogares, a cada dispositivo, Señor, que está emitiendo este mensaje, Señor, que pueda llegar a muchas personas, Señor, a través del internet, Señor, a través de los medios que tú nos has regalado, Señor. Padre, gracias porque hasta este momento tú nos has tenido con bien. Tú nos has tenido, Señor, con buena salud, Padre. Te pedimos por aquellos que están pasando, Señor, por un momento difícil, ya sea, Señor, de salud, eh, problemas económicos, Padre, problemas de trabajo. Padre, te pedimos que tú proveas, Señor, y que tú puedas, Señor, dar una respuesta, Señor, temprana, y que aquella persona, Señor, que esté afligido, Señor, que esté preocupado, Señor, que pueda ser tú, Señor, su fortaleza, Señor, que pueda ser tú su consuelo, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro país, que seas tú, Padre, el que se manifieste, Señor, en medio de toda esta situación por la que estamos viviendo, Señor. Y te damos las gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a continuar con un momento de adoración a nuestro Señor, cantándole y adorándole como Él se lo merece, porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Vamos a recordar aquellas palabras que nos decía el salmista en el capítulo 5, versículo 11, donde recordamos algo que es muy importante para estos momentos que estamos pasando en nuestra vida, donde dice en el capítulo 5 y versículo 11: pero alégrense todos los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Recordemos esa frase donde el Señor nos recuerda que Él nos defiende, porque confiamos en Él. Así que no hay motivo para estar triste, no hay motivo para estar preocupado. Él nos dice: alégrense, porque todos aquellos que confían en ti. También vamos a adorar a nuestro Dios, aquel que es admirable, aquel que es Dios fuerte, donde dice en el libro de Isaías, del profeta Isaías, donde dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si nos vamos más adelante en el libro de Apocalipsis, vemos dos diferentes citas, en donde en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el versículo 8, habla de los cuatro seres vivientes que, que tenían un aspecto muy particular, pero que resalta algo que es muy importante, donde dice que día y noche adoraban a nuestro Dios y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Más adelante en el capítulo 15, el libro de Apocalipsis nos habla de que todas las naciones vendrán y adorarán el nombre de nuestro Dios. Algo que está pasando en esta en esta pandemia que estamos pasando alrededor del mundo, es que muchas naciones están ahora buscando de Dios, están adorándole.
Imagínate que a este momento hay muchas transmisiones alrededor del mundo donde están adorando a nuestro Dios por medio de alabanzas, por medio de oración continua, por medio de predicación, meditación en la palabra de nuestro Dios. Es algo muy particular, es algo que está sentando precedentes alrededor del mundo. Así que te invito a que nos unamos a esa adoración que todas las naciones están haciendo en este momento para que juntos adoremos a nuestro Dios y así podamos recibir también su palabra en esta tarde. Que el Señor te bendiga y te guarde en todas las cosas que tú hagas y prospere cada uno de tus caminos y que también pueda haber una respuesta a las peticiones que tú tengas en esta ocasión. Puedes comenzar a dejarnos tus comentarios con cualquier petición que tú tengas en esta tarde para que posteriormente podamos también pedir por cada una de esas peticiones que tú puedas tener. Así que el Señor te bendiga y te invito a que sigamos con esta transmisión. Amén, gloria al Señor. Vamos a iniciar entonces nuestro tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Qué bendición que hemos podido ya dar inicio a nuestra celebración de este día domingo. Esta tarde será de mucha bendición, seguramente. No simplemente porque yo lo diga, sino más bien porque el Señor así lo promete. Él trae su bendición a cada uno de nosotros y debemos glorificarle y adorarle con nuestro corazón. A pesar de cualquiera que sea nuestra circunstancia, este cántico que vamos a entonar en este momento nos habla acerca de eso, de alegrarnos en el Señor en todo tiempo. Así que vamos a gozarnos en su presencia diciéndole, alégrense. Y ahí con quien está en su casa en este momento, dígale, alégrate, alégrate con nosotros, alegrémonos en el Señor, bendigamos el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a iniciar con el primer cántico diciendo, alégrense. Vamos a decirle al Señor de esta manera. Amén.
presencia. Gloria a su nombre. Qué alegría que nos pueda acompañar y que podamos decirle juntos, Señor, nos alegramos en ti, oh buen Dios. Vamos a entonar el siguiente cántico, mis amados, y vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres por siempre, oh Dios. Tú eres por siempre santo en todo tiempo, Dios. Tú eres poderoso, tú eres increíble, oh Dios. Así que vamos a decirle, Señor, santo, santo, santo es tu nombre, oh Dios todopoderoso. Vamos a decirle, Señor, santo eres tú, en el siguiente cántico. ¿Listos? Ahí va a aparecer la letra de la alabanza en pantalla para que lo pueda cantar con nosotros. Cántelo con todo su corazón, diciéndole de esta manera: tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Eres
santo. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, mis amados, poder decirle, Señor, tú eres santo, Dios, poderoso. Y por eso vamos a decirle en este cántico, Señor, tú eres increíble. Vamos a decirle de esta manera a nuestro Dios. Poderoso. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. En las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Señor. Amén, mis amados. Qué bendición poder haber exaltado el nombre del Señor. Y ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Así que le voy a invitar por favor que busque su Biblia ahí donde se encuentra. Busque su Biblia, vaya rápido, inmediatamente. Si no la tiene en la mano, vaya y tráigala. Traiga la palabra de Dios. Y vamos a meditar en ella en esta hermosa tarde del día domingo. Como decimos, pues casi que todos los días que estamos reunidos es el día del Señor. Amén. Así que todos los días son del Señor
y por esa razón pues es que estamos agradecidos con nuestro Dios por la bendición que nos da de poder estar una vez más dándole la gloria y la honra que Él es digno de recibir. Amén. Le voy a invitar a que pueda buscar por favor en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 en su Biblia. Y vamos a meditar un poco acerca de reconstruir nuestro futuro. Esa va a ser la meditación del día de hoy. Reconstruir nuestro futuro. Y vamos a ver de qué se trata esto. Y vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra cómo es que podemos nosotros reconstruir nuestro futuro. Hoy día, por la cuestión de la pandemia, para algunos el futuro se ha vuelto como algo incierto, como algo que no sabemos qué va a pasar más adelante. Y cuando esto se acabe, la cuestión de la cuarentena, la cuestión de las restricciones de movilidad, y cuando ya todos podamos salir con normalidad a diferentes partes, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro de mi familia? ¿Qué va a pasar con el futuro de los que están a mi alrededor? ¿Qué va a pasar con el futuro de mi trabajo, de mi negocio, de mi ministerio, etcétera, etcétera, etcétera? La palabra de Dios nos declara algo muy importante que vamos a aprender el día de hoy y es acerca de reconstruir nuestro futuro, porque para Dios no hay nada imposible. Y si nuestro pasado fue pequeño, si nuestro pasado fue algo insignificante, la palabra de Dios nos enseña que nuestro futuro va a ser grande. La bendición va a ser mucho más abundante después de lo que pudo haber sido aún en el pasado. Así que recibamos la palabra de Dios en esta hermosa hora, leyendo el texto de Proverbios capítulo 3, versículo 5, 6 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Leo Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. ¿Lo tiene conmigo? Léalo por favor de esta manera. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué dice la palabra? Enderezará tus veredas. Amén. Y luego dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigirnos en palabras de oración diciendo, Padre, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra en esta tarde. Te pedimos que nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, que no sea el hombre el que hable, sino tu presencia hablando a cada uno de nosotros en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de restricciones que muchas veces hemos experimentado. Te pedimos que tú nos ayudes para que podamos cada día, Señor, poder vivir de la mejor manera y podamos reconstruir nuestro futuro, que podamos reconstruir basado en tu palabra y con tu ayuda, con tu respaldo, lo que tú tengas para nosotros en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, reconstruyendo nuestro futuro. Y yo creo que todos acá estamos sabedores que para nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha tocado que poder reconstruir algo, que poder volver a crear algo que previamente habíamos tenido. En algunos casos hay personas que reconstruyen sus casas, reconstruyen sus hogares y comienzan a ya sea expandir las paredes o botar paredes o crear nuevos pisos o poder crear nuevos salones o modificar la pintura, cambiarla, cambiar el piso, en lugar de tener un piso rojo o un piso gris, pasan a tener un piso cerámico, etcétera, etcétera, y comienzan a hacer reconstrucciones en sus propios hogares, en sus propias casas. Y que son muy bonitas, se ven muy, muy interesantes esos diseños nuevos, modernos, que actualmente están de moda. Y yo sé que en alguna ocasión hemos realizado ese tipo de reconstrucciones. Luego de repente tenemos por ahí un proyecto, por ejemplo, hay quienes tienen proyectos de vehículos, ¿verdad? De carros, de autos, y
comienzan a reconstruir ciertas partes, son proyectos de vida, ¿verdad? Los cuales están reconstruyendo, están volviendo a crear como algo nuevo, como algo reciente, como algo especial, ¿verdad? Porque ese proyecto se vuelve algo muy, muy especial, muy interesante, algo de vida, algo que va a ser como parte de la familia y se va reconstruyendo, se le van agregando cosas que lo hacen ver mucho mejor. Mis amados, como decíamos al inicio en la introducción, muy probablemente nuestro futuro ahora, hoy en día lo estemos viendo como algo incierto. Lo estemos viendo como algo que yo digo, bueno, no sé qué va a pasar más adelante, no sé qué va a suceder, no estoy seguro si voy a seguir con mi mismo empleo, no estoy seguro si voy a seguir con mi mismo negocio, no estoy seguro pues si la ayuda que yo recibía normalmente la voy a seguir recibiendo, no estoy seguro si las cosas que antes yo había planeado para este año van a continuar dentro de mi agenda. Entonces se vuelve un poco difícil poder estar tranquilo cuando vemos tantas cosas inciertas alrededor del mundo, tantas personas que lamentablemente han fallecido, tantas personas que lamentablemente han sido contagiadas. Qué bueno, y gracias a Dios por las personas que han sido recuperadas de la enfermedad, pero no dejamos de sentir cierta angustia cuando decimos, bueno, ¿qué va a suceder de mí? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a suceder cuando ya los niños tengan que volver a la escuela, cuando tengan que volver al colegio? ¿Qué va a suceder? ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos listos para esa nueva etapa, esa nueva vida, en la cual todas las cosas van a ser totalmente diferentes de cómo las conocíamos? ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo ahora con un nuevo virus que está atacando y está debilitando nuestra humanidad. Y he de pedirle al Señor que Dios pueda tener misericordia de nosotros y pueda librarnos de toda enfermedad, de todo mal. Sé que más de uno de nosotros hemos perdido algún ser querido en estos días, en estos tiempos, en estos pocos meses que recién y terminan o acaban de pasar. Muy probablemente hemos perdido a alguien muy especial en nuestra vida, un familiar. Y es muy triste y es muy lamentable. Y es importante que podamos entender que en este tiempo es cuando más de la mano de Dios tenemos que estar tomados. Y por eso hablábamos el día de hoy acerca del tema de este día, reconstruyendo nuestro futuro. Porque aunque nuestro futuro parezca destruido, aunque nuestro futuro parezca que ya no es interesante, que ya no es importante, para Dios sigue siendo importante, sigue siendo algo relevante y crucial en cada una de nuestras vidas. Así que por eso hemos decidido meditar un poco en esta porción de la palabra y poder entender, basado en tres importantes cosas, de cómo es que el Señor puede reconstruir nuestro futuro a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ir inmediatamente, mis amados, al primer punto que quisiera compartir con ustedes. Y yo quisiera que viéramos, por ejemplo, el versículo 5 del texto que tenemos en lectura. Proverbios 3.5 dice, fíate, y la vez pasada lo meditábamos también en la enseñanza anterior acerca de fiarnos en Jehová. Ahora le vamos a dar un poquito de un rumbo un poquito distinto, aunque la enseñanza sigue siendo la misma porque tenemos que estar tomados de la mano del Señor, fiarnos del Señor. Lo tocábamos en un punto la semana anterior. Pero en este caso dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y algo muy interesante que veíamos también en aquella ocasión es que dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Mis amados, nuestra confianza debería estar, como el punto número 1, nuestra confianza debería estar en Dios y no en nuestras propias fuerzas, y no en nuestra propia inteligencia, no en lo que nosotros creemos que podemos alcanzar o que podemos hacer, porque el Señor es debería ser nuestra confianza y es nuestra confianza. Poder decirle, Señor, yo en ti confío. Yo, Señor, en ti estoy, de tu mano me tomo, Señor.
o algunos que oran también de esta manera diciendo, Señor, tómame de tu mano porque puede que si yo me tomo de ti me podría soltar, pero yo sé que tú nunca me vas a soltar y por eso te pido, tómame con tu mano. Y debemos aprender a confiar en el Señor. Los pensamientos, mis amados, y los caminos de Dios son muy distintos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Yo le voy a invitar a que lea conmigo, por favor, en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Vea conmigo, por favor. Isaías 55. Amén. Lo tiene, yo creo que es un texto muy conocido por todos. Y dice de la siguiente manera, versículo 8. Dice, Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son, ¿qué dice? Mis caminos, dijo Jehová. Vamos a leer el 9 también. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire qué interesante porque tenemos entonces que los pensamientos y los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros. Muchas veces pensamos que Dios está moviéndose en, en nuestra forma de ver las cosas y creemos que Dios va a actuar en nosotros de la manera que nosotros pensamos que lo va a hacer, cuando realmente Él va a obrar y Él va a actuar de la manera que Él ha pensado hacer. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nosotros tenemos son limitados. Se recuerda el cántico que entonábamos hace un momento diciéndole, eres increíble. Cuando decimos increíble no es porque le queremos decir, Señor, no te creo, o porque, Señor, es algo imposible que yo te vaya a creer o que vaya a creer en ti. No, cuando decimos eres increíble nos estamos refiriendo a que Dios es tan asombroso, Dios es tan maravilloso, es tan indescriptible con nuestra propia boca, que pareciera, o sea, para nosotros es como alguien increíble, es decir, alguien sumamente asombroso, sumamente especial, que no tenemos las palabras ni el pensamiento para poderlo describir. Y se nos vuelve difícil con nuestra boca poder expresar algo que no sea pues solamente a través del Espíritu Santo para poder describirle al Señor y decirle, Señor, tú eres increíble, Señor, tú eres asombroso, tú eres invencible, tú eres todopoderoso, grande, eres increíble. Eso significa cuando cantamos eres increíble, Señor, porque nuestros pensamientos no lo pueden expresar. Muchas veces se ha dado el caso, mis amados, que llegamos a creer que nuestros padres terrenales son los responsables de la vida que nosotros llevamos. Y podríamos en algún momento culparles. Yo creo que lamentablemente hay muchos hijos que culpan a sus padres diciendo, sí, es que mi papá o mi mamá actuaron de esta manera y por eso es que yo soy así. Amado, siendo bien honestos, nuestros padres no son responsables de la vida que nosotros llevamos. Muchas veces nosotros creemos que es así. ¿Qué otra cosa? Esta estructura de pensamiento solamente puede cambiar si comenzamos a creer que Cristo y comenzamos a entender que Cristo es el que tiene el control de nuestra vida. Yo quisiera que viera conmigo, por favor, Efesios capítulo 2. Vámonos allá al Nuevo Testamento. En el libro de Efesios encontramos algo muy hermoso. Efesios capítulo 2. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Y debemos entender lo siguiente, mis amados. Si nosotros permanecemos lejos de Jesús, si permanecemos lejos de Cristo, también permanecemos lejos de todas sus promesas. También permanecemos lejos de los pactos que Dios ha establecido con el hombre, con los que le buscan, con sus hijos. Estamos lejos de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apartados o estamos alejados de Cristo. Sin el Señor no tenemos
esa cercanía a esas promesas del Señor. Y por eso mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2 y versículo 12. ¿Lo tiene? Perdón. Amén. Lo tiene por ahí, dice la palabra del Señor. Efesios 2, 12. 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais, ¿cómo dice la palabra? Sin Cristo. ¿Alejados de qué dice? De la ciudadanía de Israel y ajenos a qué más. A los pactos de la promesa. ¿Qué más dice el Señor? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué terrible, amado. Yo creo que no hay peor cosa que estar alejado de la presencia de Dios. Incluso cuando hablamos acerca del tema del infierno, que es algo que menciona la palabra, que es una realidad, muchos consideramos que una de las peores cosas del infierno no solamente pues son las cosas terribles que suceden y que relata la Biblia acerca del mismo infierno, sino el hecho de poder estar lejos de Dios, alejado del Señor totalmente, lejos de la presencia. Y es que cualquier momento que tengamos nosotros, mis amados, lejos de la presencia de Dios, es algo terrible. Es algo terrible poder siquiera pensar que estamos lejos de su presencia. Es algo sumamente inexplicable, algo catastrófico, el poder estar en una situación en la que estamos lejos de Dios. No puede ser así, porque dice la palabra que está en aquel tiempo, dice, está hablando del pasado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, lo que significa que ahora sí estamos con Cristo. Y dice la palabra de Dios, en aquel tiempo que estabais sin Cristo, estabais, ¿qué dice la palabra? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oigan, estábamos perdidos, amado. Estábamos totalmente perdidos, no había ninguna esperanza para nosotros. Nadie daba 5 centavos por nosotros porque estábamos a la deriva, estábamos a la intemperie, sin ninguna esperanza de nada. Y por esa razón es importante poder vivir con Cristo. Poder vivir con Cristo porque Él mismo lo mencionaba. Apartados de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Por tal razón es importante que vivamos tomados de la mano del Señor porque Él tiene el control de todas las cosas. Básicamente entonces concluimos en que, en este punto número 1, concluimos en que sin Cristo nuestra vida prácticamente es un desastre. Sin Cristo nuestra vida es prácticamente un desorden. Es necesario que podamos acercarnos al Señor para poder tener la bendición de nuestro Dios. Perdón. Amén. Es importante entender que para poder tener la bendición, la esperanza, la convicción de la promesa, de esos pactos que el Señor tiene con nosotros, es importante que podamos vivir con Cristo, podamos vivir con el Señor. Punto número 2. Veamos el versículo 7 de Proverbios 3 que teníamos al inicio. Volvamos a Proverbios 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Amén. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice la palabra? Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire qué interesante. Punto número 2 entonces. Obedecer la palabra de Dios y apartarnos del mal. Ese es el punto número 2. ¿Qué tenemos que hacer para reconstruir nuestro futuro? Es obedecer a la palabra del Señor y apartarnos del mal. Y específicamente lo que dice la palabra de Dios acá.
No seas sabio en tu propia opinión. No creamos que lo sabemos todo. No creamos que las cosas van a suceder como nosotros pensamos que van a suceder, porque ya nos dimos cuenta a la luz de la palabra en el libro del profeta Isaías que los pensamientos del Señor son mucho más altos, son muy diferentes a los nuestros. Por tanto, no podemos decir, es que como yo pienso así, entonces yo así lo voy a hacer. No, mi amado. Debemos entender que el Señor tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. No creas que te las sabes todas. Y dice después, teme a Jehová. Cuando hablamos de temer a Jehová, no estamos hablando de tener miedo. Estamos hablando de respetar y hacer cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Eso significa temer a Jehová, poder obedecer a la palabra del Señor. Y luego dice, y apartarse del mal. Creo que esa es una de las cosas que muchas veces nos cuesta mucho, nos cuesta bastante, y es el hecho de, bueno, podemos enmendar ciertas cosas, podemos hacer que las cosas marchen diferente y comenzar a portarnos bien, pero apartarnos del mal muchas veces nos cuesta, porque en nosotros está ligado el pecado, pues en nuestra carne ahí está, es una herencia natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces se vuelve difícil el hecho de poder separar. Incluso Pablo mencionaba en sus cartas y decía, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hablaba acerca de esa dificultad de decir, bueno, el bien que quiero hacer no hago, porque dentro de mí se mueve algo que siempre está viciado al pecado, viciado a la maldad y quiere hacer las cosas que no agradan a Dios. Apartarse de mal es crucial para poder reconstruir nuestro futuro. Si queremos ver un futuro de victoria, un futuro de bendición, necesitamos, como ya dijimos al principio, vivir con Cristo. No podemos vivir sin Jesús. No podemos vivir sin Jesús. Y el punto número 2 es obedecer a su palabra y apartarse de todo mal en nuestra vida. Y para finalizar, en este punto podemos encontrar por lo menos un dato interesante. Y quisiera que lo viera conmigo, por ejemplo, en el Salmo 139. Vamos rápido a ese texto antes de pasar al tercer punto. Salmo 139. Vamos a ir rapidito al texto del Salmo 139. Y vemos en el versículo 16. Y punto muy interesante que quería tocar dentro de este segundo dentro de esta segunda enseñanza, que es obedecer a la palabra y apartarse del mal. Algo que quería destacar es que las decisiones que tomamos hoy día, mis amados, las decisiones que tomamos hoy día van a definir nuestro mañana. Las decisiones que tomemos este día van a definir nuestra vida el día de mañana. Así que por eso es muy importante que podamos hacerlo haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra y también apartándonos de todo mal. Amén. Bien, veamos lo que dice la palabra del Señor. 139, versículo 16. Vea lo que dice. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿qué dice? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego, ¿qué dice la palabra? Luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde el nacimiento, mis amados, desde el momento de la concepción, desde el momento en el que se forma el embrión en el vientre de la madre, dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Porque de antemano estaba preparado todo lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros, mis amados. De antemano Dios estaba haciendo cosas grandes, poderosas, maravillosas, y por tanto Dios nos ha mandado a una situación en el mundo, pues con un propósito, con un fin bueno, como el Señor espera que nosotros podamos tener en nuestra vida. Por eso se vuelve importante
que podamos obedecer la palabra. Si nosotros no obedecemos la palabra, nuestras decisiones van a ser malas. Si nosotros no buscamos hacer la voluntad del Señor, nuestras decisiones quiere decir que van a ir en contra de la voluntad del Señor. Y eso no puede ser así, porque es necesario que las cosas que hagamos puedan ir en ese rumbo. Poder hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. Y hoy sí, vamos a irnos al tercer punto que quisiera tocar en esta oportunidad. Y voy a pedirle que podamos ir allá rápidamente al Nuevo Testamento otra vez, en la carta a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a leer el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Amén. Mire cómo dice el versículo 13. Mire cómo dice el versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y luego, pero una cosa hago. Bien, el apóstol Pablo es bien claro y dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero aunque no lo haya alcanzado, no significa que no me voy a esforzar por hacerlo. Porque dice después, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace? Prosigo, ¿cómo dice? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amados, el punto número 3, ya veíamos el punto número 1 que mencionábamos al principio, que es el hecho de poder vivir con Cristo, poder depositar nuestra confianza en el Señor. No es lo que nosotros podemos hacer, vivir con Cristo, porque vivir sin Cristo nada podemos hacer. En el punto número 2 decíamos obedecer a la palabra del Señor y apartarnos de todo mal. Incluso en la oración modelo de Jesús habla el Señor pidiéndole al Padre Celestial, diciéndole, Señor, apártame de toda tentación, apártame de todo mal. Y luego en el punto número 3 tenemos que aprender a dejar atrás las cosas pasadas y proyectarnos hacia un futuro glorioso. Amén. Dejar las cosas pasadas o las cosas que vivimos anteriormente y proyectarnos a un futuro victorioso, a un futuro glorioso, lleno de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Así que debemos entender esta bendición. Y por eso el apóstol Pablo nos da una gran lección diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo ya alcanzar, ya dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Es cierto, pero hago una cosa. Si bien es cierto, no lo he alcanzado, pero no me quedo de brazos cruzados a decir, bueno, entonces como no lo alcancé, yo aquí me voy a quedar, porque jamás lo voy a alcanzar. No, no es cierto. Dice la palabra de Dios, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero dice, una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso ya se quedó allá, en el pasado. Dejo todas las cosas allá atrás y luego dice, y extendiéndome a lo que está delante. Yo dejo el pasado y yo me proyecto hacia el futuro glorioso que el Señor tiene para mi vida y para la vida de mi familia. Mis amados, y esto es bíblico. Jesús mismo mencionaba acerca de los herederos del reino, que decía el Señor, no puede heredar el reino aquel que habiendo puesto su mano en el arado, voltea o gira su mirada hacia atrás. No puede ser posible. Ese no puede obtener el reino de Dios. No podemos poner nuestras manos en el arado y girar nuestra vista hacia atrás como quien dice, oh, cómo extraño el tiempo pasado, cómo quisiera volver atrás.
Mis amados, eso primero que no se puede hacer en nuestra vida. No podemos volver al pasado, pero sí podemos aprender del pasado y también lo podemos dejar a un lado si fue algo que nos afectó en nuestra vida. Lo podemos dejar a un lado para proyectarnos hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso, dejar a un lado el pasado y proyectarnos a esa vida victoriosa, a esa vida de bendición, es muy importante para permitirle al Señor que pueda hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Dejar que Él obre de la manera en que Él quiere obrar en cada uno de nosotros. No lo limitemos, no encerremos al Señor en un cajoncito, ¿verdad? Y digámosle, vaya Señor, aquí de esta manera es como yo quiero que actúes, porque yo de esta manera creo que es la mejor forma. Mis amados, no limitemos al Señor en las cosas que Él puede hacer. Se recuerda que la semana pasada hablábamos un poquito acerca de la oración de Jabes ahí en el libro de Jueces. La oración de Jabes, este personaje que aparece en medio de un montón de nombres y acontecimientos así aleatorios, y aparece Jabes, y dice la palabra que Jabes pidió toda la bendición que Dios tuviera para él. Amado, no limitemos a Dios, no limitemos al Señor. Dios tiene cosas grandes para nosotros y no podemos limitarlo con nuestra mente. Nuestra mente es limitada, nuestra mente dice no, no se puede hacer. Nuestra mente dice, no, es que eso es difícil de que se pueda lograr, eso no pasa en el mundo real. Mis amados, para Dios no hay nada imposible y por esa razón debemos dejar a un lado lo pasado, lo que nos estorbó, lo que nos afectó en el pasado y fijarnos hacia un futuro victorioso, un futuro glorioso, basado y recibiendo la promesa del Señor que está por delante, prosiguiendo hacia la meta, prosiguiendo hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para finalizar, entonces decimos que en nuestra vida, mis amados, en nuestra vida, según lo que leímos ahí en el libro de Proverbios, decíamos en el versículo 6, capítulo 3, Proverbios 3, 6, dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué vamos a hacer después de la cuarentena? ¿Qué vamos a hacer después del encierro? ¿Qué vamos a hacer después del periodo en el que las empresas, los negocios y las demás compañías están cerradas? ¿Qué vamos a hacer después cuando ya todas las tiendas, cuando ya todos los lugares se abran? ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Si bien es cierto, yo sé que tú tienes la experiencia, yo sé que tú tienes el conocimiento, pero no te fíes solamente del conocimiento que tú tienes. No te fíes solamente de la experiencia que tenemos. No nos fiemos de la experiencia que tenemos. Fiémonos del Señor y reconozcámoslo en todos nuestros caminos, en todos nuestros negocios, en todos nuestros empleos, en todas nuestras empresas, en todos nuestros planes, que podamos reconocer al Señor como nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, y Él enderezará tus veredas. Mire qué bendición. Cuando nosotros lo tomamos en cuenta a Él, entonces Él también hace su obra. Él pone de su parte. El Señor hace lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Entonces no desaprovechemos la oportunidad y digamos de Señor, yo quiero reconocerte a ti y como bendición el Señor también endereza nuestras veredas. Y dice la palabra en el último versículo 7 que leímos al inicio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No debemos tomar decisiones, mis amados, sin Cristo. Si Dios no está en nuestra vida, si Dios no está en nuestros planes, si Dios no está en nuestros propósitos de este año o del siguiente, no deberíamos dar un paso más. Porque para reconstruir un buen futuro en el Señor, para poder reconstruir un futuro de bendición, un futuro victorioso, un futuro grandioso y poderoso en el Señor, es necesario vivir una vida con Cristo.
entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestra vida a Cristo Jesús, para que Él pueda tomar el control y pueda ser el que organice y ordene todas las cosas de nuestra vida. Habitar y caminar bajo la poderosa mano del Señor, bajo la poderosa presencia de nuestro Dios, y dejar que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Esas son las cosas que necesitamos hacer para que nuestro futuro sea reconstruido y sea de mucha bendición. Amén. Le invito a que incline su rostro, por favor, ahí donde se encuentra, y podamos decirle al Señor en oración: Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que han visto esa transmisión y han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú puedas bendecirles, que tú puedas llenar sus corazones de tu gracia y de tu misericordia, y que podamos cada día, Señor, buscarte más intensamente, y que tú, Señor, puedas tener misericordia de nosotros y nos permitas poder buscarte cada día más, y que podamos, Señor, entender que apartado de ti nada podemos hacer. Solamente es por tu poder, solamente es por tu bendición, solamente es por tu gracia y por tu misericordia que podamos habitar confiadamente delante de ti, Señor, esperando que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que tú puedas reconstruir en nosotros, Señor, un futuro de bendición, un futuro de victoria, y que a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar de la escasez de empleo, a pesar de la escasez de negocios que podamos emprender, tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y en el nombre de Jesús creemos que tú harás una obra especial en cada uno de tus hijos e hijas que hoy te oran y que hoy te buscan de esta manera. Señor, en Cristo Jesús te damos las gracias, bendícenos y ayúdanos en todas las cosas que tengamos que emprender, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos, Señor, no sin antes pedir por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en este momento, por aquellos médicos y personal médico y de enfermería que ha estado en primera línea combatiendo la enfermedad de este virus, Señor, por aquellos héroes también de los medios de comunicación, de los medios de transporte, de los repartidores de alimentos en sus diferentes tipos, de aquellos que atienden también en los supermercados. Que tú los bendigas y les guardes en todo momento, Señor. Todos aquellos que brindan su servicio de atención al cliente, sus servicios pues de la canasta básica, te pedimos que los bendigas poderosamente y que tú puedas ayudarles, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Señor, en el nombre de Jesús, les bendecimos a ellos y a sus familias para que también puedan recibir la sanidad que necesitan. Padre, bendecimos por cada familia de nuestra congregación. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, a cada familia, a cada miembro de la familia. Padre, que en el nombre de Jesús puedan recibir tu bendición. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, tú conoces las necesidades de la congregación, Señor, y que te pedimos en esta hora que tú puedas suplir a cada necesidad que haya en sus vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias, te lo pedimos, Señor, en esta oportunidad, esperando tu pronto regreso a la tierra para poder también habitar por siempre contigo, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Que Dios nos bendiga a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Recuerda, estamos la próxima semana nuevamente unidos en esta transmisión, bendiciendo el nombre del Señor en todo tiempo, como el Señor quiere que lo hagamos constantemente. Mis amados, reconstruyamos nuestro futuro, reconstruyamos un futuro victorioso, buscando al Señor, tomando buenas decisiones, no apartándonos de Él, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Y apartándonos del mal, como hemos aprendido el día de hoy, y que podamos vivir siempre buscando al Señor en todo tiempo y no contando bajo nuestra propia sabiduría, sino haciendo la voluntad del Señor, reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga a todos, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos. Amén.